Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac será llevada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Este es el mensaje, fe de primera generación, donde podemos encontrar uno de los pedidos extraños de Dios. Quizás no era algo común de que Dios pidiera de esta forma. Sin embargo, tenemos que reconocer que aquí el punto central es que Dios estaba probando la fe de Abraham para que esa fe pueda expresarse. Era una fe ya madura. Decíamos en uno de los sermones de esta serie que Abraham, de alguna u otra forma, había desobedecido a Dios, su fe había flaqueado en algún momento, porque decíamos que la fe es algo que se desarrolla, no es algo que nace y ya es un antídoto para no desconfiar de Dios, sino que se va desarrollando con el tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde que salió Abraham de Ur de los Caldeos hasta aquel Yahvés en donde estuvo dispuesto a sacrificar aún a su único hijo. Y sabes, cuando el ser humano le entrega todo a Dios sin reservas, es ahí donde llegas a ser realmente amigo de Dios. Abraham es considerado amigo de Dios porque hubo una demostración de su fe, la demostración cumbre de la fe madura de Abraham es ahí, en el monte Moriah, cuando estuvo dispuesto a sacrificar aún a su único hijo. Imagínate a Abraham por algún momento. Vamos a hacer algunas suposiciones, porque explícitamente la Biblia no menciona eso, pero vamos a hacer algunas suposiciones para tratar de entender un poco el mensaje, el contexto quizás en que en ese tiempo, en la presión, quizás en el momento en que estaba viviendo Abraham. Cuando Dios le comunica, cuando Dios le dice a Abraham, tienes que sacrificarme a tu único hijo. Abraham, en la Biblia, por lo menos no encontramos objeciones hacia Dios. Abraham no estaba objetando a Dios, digamos, no reclamó a Dios, simplemente aceptó y acató lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él entendía, él había madurado ya su fe, él había pasado mucho tiempo con Dios. Por eso que la fe es algo que se perfecciona, es algo que va avanzando con el tiempo. No podemos decir que una persona que recién está caminando en los caminos de Dios ya puede tener una fe como el que ya está quizás más tiempo. Es una fe que se perfecciona. Sin embargo, cabe recalcar que no hay excusa para aquel que desconfía, porque Dios no prueba al ser humano más allá de lo que no pueda resistir. Dios hizo esta prueba porque sabía y entendía que Abraham iba a poder resistir eso y que en él estaba realmente cumplir eso o no cumplir. Entonces, quizás Abraham llegó, pero Señor, yo te soy fiel. ¿Cuál es el problema? ¿Alguna vez sientes o sentiste que Dios te está pidiendo más allá de lo que tú puedes dar? Eso único, eso especial que tú tienes, eso Dios te está pidiendo. Una vez Moisés
estaba pasteando sus ovejas allí en Madián y vio una zarza que ardía, pero le llamó la atención que esa zarza no se quemaba, no se consumía, solamente ardía. Entonces se acercó para ver y ahí le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, el lugar que pisas es suelo santo. Ahí a Moisés se le hace un encargo, le hace un llamado para algo especial, para un llamado especial de Dios. Entonces, Moisés de alguna u otra forma trata de disculparse, porque su fe no estaba quizás tan amplia, no estaba tan madura la fe de Moisés en ese momento quizás. Pero ahí es donde Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Para un pastor, una vara no era una simple vara. Para nosotros puede parecer una simple vara cualquiera que no tiene mucho valor, pero para un pastor en los tiempos de Moisés tenía mucho sentido y tenía un valor, algo especial, esa vara. Pero sin embargo, tenemos que entender que Moisés lo único que tenía en ese momento era su vara. Y quizás algunas ovejas, porque sabemos que él era pastor del ganado de Jetro, que más después llegó a ser su suegro. Entonces, tampoco podemos decir que Moisés estaba pues totalmente pobre y no tenía nada, pero en ese momento, cuando Moisés creía que no tenía más que otra cosa, que solamente la vara, ahí Dios le dice: tira tu vara en el suelo, aviéntala, y se convertirá en culebra. Y de ahí empezó a utilizar esa vara, Dios, para hacer obras maravillosas. Porque de ahí ya no era la vara de Moisés, sino era la vara de Dios. La misma Biblia lo dice. Y tomó Moisés todo lo que tenía y la vara de Dios y emprendió el camino a Egipto. ¿Sabes? Cuando tú tienes algo y no sabes qué hacer, parece que ese es el único que tienes y que no hay más solución, ahí Dios te dice: ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y eso lo que tienes en tus manos, quiero que me des a mí. Y cuando tú le des eso a Dios, Dios hará maravillas. Solo que a veces el ser humano trata de aferrarse a un poquito, a esa pequeña cosa que tiene. Si tienes dinero, a ese poco dinero que tienes. Si tienes un solo amigo, te aferras a ese amigo. Te aferras tanto a eso, incluso en contra de la voluntad de Dios. A pesar de que Dios te está pidiendo, te está diciendo que tienes que amarlo, tienes que obedecerlo, pero tú te aferras a ese poquito. Sin embargo, ese poquito no es suficiente para realizar tus sueños. Ese poquito no es suficiente para hacerte feliz, para darte tranquilidad, para darte vida. No es suficiente. Cuenta la historia de un alpinista que una vez estaba subiendo uno de los cerros, de uno de los montes altos, en una cordillera. Y mientras subía, llegó el momento en que se desató una tormenta de hielo y la noche se aproximaba. Y él decidió ya no avanzar y quedarse por ahí. Pero era tanto la tormenta que ya no sabía dónde caminar, ya no sabía qué hacer ni a dónde ir. Y empezó a caminar entre tientas ahí en medio de la montaña. Y en uno de esos movimientos que estaba haciendo para encontrar
dónde acampar, él se cae, se resbala y cae. Y solamente en ese desplomadero que estaba cayendo, se desplomó hacia abajo, sintió que una de las asas de su mochila se atrancó en un palo y él se aferró a la mochila. Sin embargo, él empezó a clamar a Dios. Era tanto el frío y en ese momento difícil de la vida, él se acordó de Dios y empezó a clamar a Dios. Decirle, Señor, yo quiero salir con vida de aquí, yo quiero rehacer mi vida, yo quiero cambiar, yo te voy a servir. Y en ese momento escuchó una voz que le decía, suelta el asa de la mochila. Y él no entendía por qué tenía que soltar el asa de la mochila, porque era el único lugar donde se podía sujetar para no caerse, porque abajo era todo oscuro. Suelta el asa de la mochila y no lo soltó. Al otro día los rescatistas le encontraron congelado, había fallecido aferrado del asa de la mochila, a tan solo 1,20 m de la planicie de un pequeño estrado, donde tranquilamente se hubiese salvado la vida. Quizás esta historia no puede decir que sea tan real, porque ¿cómo es posible que el alpinista después lo cuente? Pero lo cierto es que los cristianos de ahora tienen fe en un Dios. Tanta es su fe que cuando le pides que hagas algo, más allá de lo que conocen, más allá de lo que ellos no entienden, no quieren hacerlo. Ese es el problema. Abraham demostró que estaba dispuesto a avanzar más allá de lo que ya conocía, más allá de lo que Dios le había guiado. Él quería ir más allá, cerca. Quizás mientras caminaban, caminó el burro, pero Señor, me estoy yendo ya. Quizás, ¿hasta dónde permite que Dios vayas? Continuó y continuó el camino. Y su hijo le dice, Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, está todo, pero no hay el cordero para el sacrificio. Y Abraham pues no le dijo que él era el sacrificio. Pero cuando llegan al lugar, empiezan a edificar el altar. Y quizás Dios todavía no le hablaba a Abraham. Él estaba decidido. Pero ¿hasta qué punto Dios puede permitir eso? Al final suponemos que de alguna u otra forma Isaac se enteró que él era el sacrificio. Y bueno, el hecho de que se haya dejado maniatear, se haya dispuesto para el sacrificio, es que él quizás en algún sentido estaba dispuesto, no podía desobedecer a su padre. Entonces, cuando él agarró el cuchillo, cuando Abraham dice, alargó su mano con el cuchillo para degollar, se manifiesta Dios y le habla. Abraham, detén tu mano y no hagas daño al muchacho. Ahí cuando estaba a punto de degollar a su hijo, ahí Dios intervino. Quizás estoy hablando a una persona, predicando para alguien que siente que Dios le está probando. Pero Señor, ya me probaste una vez. ¿Hasta qué punto vas a permitir? ¿Hasta qué punto me puedes exigir a mí? Pero tienes que seguir confiando en el Señor. Tienes que seguir haciendo.
no solamente confiando y esperando, sino haciendo. Y cuando te desprendes y te desprendes hasta el final, quizás Dios te diga, está bien, para, ya sé que tú me amas, ya sé que tú darías todo y cometerías locuras por mí, ya sé, para, y es suficiente, ya me demostraste, ahora es mi oportunidad de que yo obre en tu vida, ahora yo quiero obrar para ti. Y sabes, en esa oportunidad, el Cordero, que es Jesús, en realidad es una tipificación de lo que sucedería más adelante. Es lo que le quería enseñar, no solamente a Abraham, sino al mundo. Por eso dije al principio de este mensaje, el problema no es por qué Dios tendría que pedir el sacrificio de un ser humano, sino que eso tipificaría el plan de salvación. Porque el ser humano estaba dispuesto a morir, igual que Isaac, por las cosas de la vida, por la fe que tenía Abraham y porque tenía que ser obediente, porque Dios le había dicho que lo haga. Y claro que en algún momento, por las cosas de la vida, nosotros también tenemos que hacer eso. Y por las consecuencias del pecado y el enemigo de Dios, un día el ser humano tenía que morir, sí o sí, no había otra salida. Es ahí donde Jesús se presenta como el sacrificio, porque ahí cae Isaac, fue reemplazado por un cordero. Abraham tenía que entender el dolor, quizás la tristeza, sentir esa experiencia de cómo sacrificar a su hijo. Porque recuerden que un cordero, siempre es sacrificado. Abraham, decíamos en los mensajes de esta serie Fe de Primera Generación, que donde se iba él edificaba un altar. Y en ese tiempo nadie se edificaba un altar para tenerlo como reliquia, o ahí solamente para mirarlo, como un ejemplo, como un amuleto, no, sino era un altar para hacer sacrificios, para sacrificar corderos, para adorar a Dios, para tener una comunión íntima con Dios. Entonces, Abraham ya sabía que un cordero redimiría sus pecados, pero que ahora le está diciendo Dios, tienes que sacrificar a tu hijo. Abraham aunque no entendió en ese momento, pero más adelante entendería y nosotros entenderíamos que nosotros estamos condenados a la muerte, pero que un día vendría el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, a morir en nuestro lugar. Nunca hagas lo que hagas, te será de útil para justificarte delante de Dios, para ser salvo. No importa qué obras hagas. Y a Abraham, aunque se le conoce como el padre de la fe, y quizás por las obras fue contado como de justicia, como alguien dijo, pero en sí, en lo cierto, es que Abraham, aún haciendo esas obras, aún haciendo hasta lo último, Abraham entendió y tenía que entender que el ser humano, por todo lo que haga, no puede ser salvo. Que el único que puede redimir de los pecados, el único que puede hacer una vida nueva y restaurar a la humanidad, es Jesús. El único. Ahora, tú que estás ahí, del otro lado, quizás llevas una vida normal, tranquilo, feliz. O quizás estoy hablando a un joven, a una señorita, que se siente quizás triste, acabado,
Quizás en algún momento tú puedes sentir hasta dónde Dios puede permitir que yo sea probado, hasta dónde Dios está dispuesto a ir cuando ya todo está consumado. Cuando tú vas más allá donde tú conoces, cuando Dios quiera dar gloria a su nombre, cuando realmente sea un testimonio trascendental, hasta ahí Dios te dirá, está bien, para, y es suficiente. Es suficiente para que el hombre me conozca, para que el hombre dé gloria a mí. No fue capricho de Dios de que pidiera a Isaac por sacrificio, sino fue una forma de enseñarle a la humanidad que un día Jesús vendría a morir en reemplazo del ser humano para restaurar y redimir a todos aquellos que acepten ese sacrificio. Yo quiero orar por ti. Si lo crees, confía.